Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. Hoy día vamos a tocar el tema, como ya se mencionó, la vida del resucitado, el amor vence al odio, que de alguna manera es una continuación del tema que vimos la semana pasada. Está muy íntimamente ligado, es la fe, luz para interpretar los signos de los tiempos. Y entonces, así como cuando comenzábamos este año y empezábamos la cuaresma, decíamos que era una cuaresma muy especial, porque era una cuaresma en tiempo de pandemia y una cuaresma preelectoral. Ahora estamos en una Pascua que es en tiempo de pandemia y también en tiempo electoral, pero donde diríamos las opciones se han ido definiendo en términos políticos, en términos electorales. Y de alguna manera lo que se presentan, entre comillas, como opciones es lo que resume parte de la historia peruana en las últimas décadas. Porque de alguna manera los dos grupos que participan en este proceso electoral, yo diría, nos traen a la memoria acontecimientos de la década de los 80, 90 y los que va del siglo presente, y de alguna manera nos retrotraen a la historia peruana, pero también a la historia universal. Y el gran drama del ser humano, como bien lo señaló San Agustín en su memorable obra La ciudad de Dios, se construyen dos ciudades en el mundo. Una que se funda en el amor a Dios sobre todas las cosas, hasta la negación de nosotros mismos, y otra ciudad que se construye en base a la negación de Dios hasta el amor a nosotros mismos, hasta la negación de Dios. Y la historia contemporánea, universal, y la historia en nuestro país, de alguna manera, recoge esa verdad. Y en lo concreto, estos últimos años en la historia peruana han estado puestos de manera tal que diríamos, esas alternativas se han puesto de manifiesto. Porque tendríamos que preguntarnos, a diferencia de lo que nuevamente pueden comentar y mencionar los sociólogos, antropólogos, historiadores, politicólogos, si nosotros, como decíamos el jueves pasado, desde la fe, y ahora agregaríamos desde el amor y la esperanza, pero específicamente desde el amor, eso nos da una lectura distinta. Y creo que sí, definitivamente nos da una lectura distinta de los acontecimientos y de los hechos que se produjeron en nuestra historia, pero que nosotros, conociendo mejor esos hechos, podemos, como personas que hemos recibido el don de Dios, el don de la fe, el don de la esperanza, el don de la caridad, que son virtudes teologales, poder contribuir en nuestro país de distintas maneras, de una manera muy peculiar y con una responsabilidad mayor los laicos, a que nosotros podamos edificar el bien común.
No sé si con esto de introducción se haga un planteamiento aún demasiado, diríamos, abstracto. Quisiera concretarlo un poco más. Nosotros tenemos un periodo que en realidad atraviesa toda la historia nacional peruana, e incluso antes, antes de la existencia del Perú, diríamos, antes de la República, desde la colonia y desde los primeros momentos del hombre en nuestro continente y en esta parte del continente, en nuestro país, en sus antecedentes, vemos el rasgo de la violencia en muchos momentos de la historia. Particularmente, hoy estamos 22 de abril, voy a mencionar un hecho ocurrido hace 24 años y que pone de manifiesto esa realidad. Solamente es uno de los síntomas. Ustedes saben, hace 23 años un grupo de personas entraron en la embajada de Japón hace 25 años, a fines del 2006, si no me equivoco, si están mal mis cálculos, y hacia el 22 de abril del 2007, esos secuestradores y esos rehenes se produjo la intervención del Estado a través de las Fuerzas Armadas y Policiales en una operación especial que ustedes conocen, que es la Operación Chavín de Huántar, y que liberó a esos rehenes, más de 70 personas. Pero ese es un síntoma, les decía, porque estas personas que secuestraron y mantuvieron bajo presión de las armas y de la fuerza a estos compatriotas y otros ciudadanos en la embajada de Japón, es un síntoma, y ellos lo hacían supuestamente porque querían la justicia social. Y entonces reaccionaban contra el Estado, al igual que otros grupos, porque estos eran integrantes del llamado MRTA. Pero además, ya a lo largo de la década del 80, el mismo día en que se producía el acto electoral, que producía el tránsito del gobierno militar hacia las elecciones que retomaban, diríamos, los procesos electorales en el Perú, en un pueblo perdido de Ayacucho. Ese mismo día se produjo una intervención usando la fuerza que dio origen a las acciones del llamado Partido Político Comunista Sendero Luminoso. Y las personas que no son tan jóvenes como el que les habla, no hemos visto estas cosas en los libros, sino hemos experimentado lo que significó en la historia peruana recién. Esos actos violentos contra la sociedad y el Estado, esos actos terroristas, fueron finalmente superados por la acción conjunta de las Fuerzas Armadas, de la sociedad civil organizada, y se pensaba que se abría una etapa de paz. Pero esa situación recrudeció hacia el año 96, en el 97, abril, un día como hoy, hace 24 años, se produce esta acción, y ahora, 24 años después, de alguna manera vemos a personas en nuestra sociedad que no están dispuestas a condenar radicalmente el uso de la violencia
como medio para producir la llamada justicia social, y personas que no están dispuestas a reconocer que esos actos fueron actos ilegales, violentistas, terroristas. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué pasó? Pueden haber muchas explicaciones, como digo, desde la sociología, desde las ciencias políticas y desde las otras ramas del saber humano con los sesgos que siempre estas traen. Pero nosotros desde la fe lo que podríamos señalar es que definitivamente el amor de Dios no está produciendo en nuestra sociedad, en nuestro país, la comunión a la que estamos llamados, la reconciliación y el amor. Y estamos hablando no de un país ateo, sino de un país donde cerca del 90% de la población se declara cristiana. Y entonces nosotros tenemos que preguntar, ¿qué está pasando? La explicación fácil es creer que esto es únicamente consecuencia de algunos grupos. Pero como todo problema social, uno actúa y es responsable de distintas maneras. Y nosotros tenemos que comprender esa situación porque es lo que queremos todos, pienso, es que esas etapas se superen. Porque cómo edificar el bien común, cómo construir la solidaridad, cómo poner al ser humano en el lugar que le corresponde, en el sentido de la dignidad humana y el respeto de los tan mencionados muchas veces de manera demagógica derechos humanos, si es que nosotros, las personas de fe, no tomamos conciencia que de repente nos está faltando una acción más decidida y un testimonio más firme. La doctrina social de la Iglesia justamente nos ayuda para entender ese tipo de procesos y de realidades. Y la doctrina social de la Iglesia, y voy a hacer referencia a un numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, porque no son mis opiniones personales, ni mi visión, entre comillas, ideológica, sino lo que la Iglesia maestra nos enseña. Y en el numeral 2419 nos dice que la revelación cristiana nos conduce a una comprensión más profunda de las leyes de la vida social. La Iglesia recibe del Evangelio recibe del Evangelio la plena revelación de la verdad del hombre. Cuando cumple su misión de Evangelio, enseña al hombre, en nombre de Jesucristo, su dignidad propia y su vocación a la comunión de las personas. Haciendo referencia, decía, al numeral 2419 del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla de la doctrina social de la Iglesia y que nos menciona este numeral justamente que la Iglesia, dentro de sus responsabilidades, nos muestra que la dignidad de la persona humana deviene de su condición de ser imagen y semejanza de Dios. Y es Jesucristo que nos revela quién somos.
Y nosotros somos seres de comunión, no somos meros individuos aislados, cada uno con sus intereses particulares, sino somos seres de comunión, y la comunión se hace a partir del amor de Dios que se derrama en nuestros corazones, en el Espíritu Santo. Y estamos en este tiempo de Pascua, estamos hablando de la vida del resucitado, y el tiempo de Pascua es una preparación para el tiempo, este tiempo que concluye con Pentecostés. Es decir, esperamos el don del Espíritu Santo. Y lo que mencionamos es que justamente la violencia, el uso de la fuerza, de manera, yo diría, incluso violando las leyes humanas, también es contrario, y sobre todo es contrario al amor de Dios, porque nosotros estamos llamados a la comunión. Y yo creo que es pertinente y la pregunta, ¿cómo es posible que nosotros, un país mayoritariamente de fe, podamos ser tan fácilmente sumergidos en una situación como la que luego de todas estas décadas nos mantiene al presente profundamente polarizados y divididos, y buscando argumentos que parecería que al cabo de las décadas no hemos aprendido mucho? Tal vez hemos aprendido poco, y me atrevería a decir, tal vez no hemos aprendido nada. Y por eso es necesario que nosotros nos interroguemos al respecto. Porque además nos dice este numeral 2419, que he citado y que los invito a que lean con más calma. Cuando la Iglesia cumple su misión de anunciar el Evangelio, enseña al hombre, en nombre de Jesucristo, su dignidad propia y su vocación a la comunión de las personas y exigencias de la justicia y de la paz, conformes a la sabiduría divina. Y entonces esas exigencias de justicia y paz, conforme a la justicia divina, nosotros tenemos que, de cara a Jesucristo y en oración, reflexionarlas para que podamos realmente nosotros iluminar a nuestros hermanos que al presente, en medio de la coyuntura y el desfogue, diríamos, de pasiones desordenadas, nos pueden llevar a esquemas sobresimplificados y creer que el asunto se resuelve en las dicotomías que algunos de los grupos están proponiendo. Nosotros mencionábamos también el jueves pasado que la ideología materialista, marxista, que promueve la lucha de clases y la violencia como partera de la historia, son condenadas por la Iglesia. Porque esas ideologías no solo son materialistas, esas ideologías en todas sus variantes además son ateas y además son contrarias a nuestra fe. Y en el mundo entero, donde esas ideologías se han introducido, han producido más dolor, más sufrimiento, y no la justicia social que supuestamente usan como argumento que justifica sus planteamientos, y que son producto justamente de haber abandonado a Dios, de una propuesta como la que decía San Agustín, del amor a uno mismo hasta el rechazo de Dios. Y yo mencionaba la semana pasada la cita conocida de Marx, cuando decía que la religión es el opio de los pueblos. Pero eso no significa, como algunas personas pueden creer, que entonces la Iglesia apoya un modelo capitalista.
Y por eso hacía referencia a la doctrina social de la Iglesia. En la doctrina social de la Iglesia, lo que pone en el centro es la revelación y que Jesucristo es quien le revela al hombre quién es el hombre, y es en la dignidad que no deviene de leyes humanas, sino de ser imagen y semejanza de Dios, y en la misión y en la vocación a la que estamos llamados, en que nosotros, que hemos recibido ese don y ese tesoro, tenemos la luz, pero también tenemos que, con fe viva, poner en nuestra acción cotidiana un testimonio que sea coherente con el don que hemos recibido. Y entonces puede hacer que la gente haga sus exámenes y su análisis político, y algunos digan quiénes ganan, quiénes pierden, como hemos escuchado, creo que en estos últimos días, con mucha insistencia. Pero como acá no estamos en un análisis meramente sociológico, antropológico, sino desde la fe, según lo que nos enseña la Iglesia como maestra de humanidad, en la doctrina social de la Iglesia, que justamente nos permite comprender estas realidades, nosotros tenemos que darnos cuenta que definitivamente la evangelización y el testimonio, el fermento de los ambientes, no se está produciendo. Porque si se estuviera produciendo en estas décadas, la realidad fuera otra. Y los que están fermentando las conciencias de niños, de jóvenes, son posiciones y perspectivas que son contrarias a la verdad, a la caridad y a la comunión a la que nosotros estamos llamados por ser imagen del Dios uno y trino, que es comunión de amor. Y es por eso importante que no veamos solamente estas semanas como simplemente un proceso electoral. Es más que un proceso electoral. Es una prueba de nuestra fe, es una prueba de nuestra esperanza y es una prueba de la caridad. Vamos a tener que elegir. Y obviamente las dos candidaturas son distintas. Y las personas, he escuchado que algunas personas se lamentan y dicen, ¿y cómo voy a elegir? Y mejor me abstengo, mejor voto en blanco, etc. Y lo que vamos a ver crecientemente en los próximos días, cada vez más, es que esa polarización cada vez va a ser mayor. Yo veía hoy día, a raíz de unos hermanos que compartían un enlace donde aparecía, según la presentación que se hacía del acto realizado, un obispo, decían, que inauguraba el local de partidario del grupo que ha ocupado el primer lugar en la primera vuelta. Y donde ese obispo supuestamente llamaba abiertamente a votar por ese candidato y hacía alternativamente al final de su alocución, viva Cristo y viva el candidato. Entonces, cuando vi esa noticia, entonces busqué como corresponde quién era esa persona, porque esa persona, yo decía, ese no puede ser un obispo de nuestra iglesia. Y efectivamente no es un obispo de nuestra iglesia, es un obispo de un grupo que no pertenece a la iglesia, pero que no se identifica como lo que es. Y luego cuando ingresé a esa página de Facebook, entonces lo que veía
es que además muchas personas habían entrado y comentaban que no pertenecía a la iglesia, que no era sacerdote, que no era obispo. Y los que administraban la página borraban sistemáticamente todos esos comentarios que identificaban al usurpador. Porque si es que él no se hubiese presentado como obispo a secas, si no hubiese dicho yo soy obispo de tal secta, no pertenezco a la Iglesia Católica, no estoy en comunión con los obispos de la Iglesia Católica, soy una persona casada, con hijos, que promuevo una fe a mi manera, entonces las personas pueden, diríamos, tomar conciencia de lo que ocurre. Pero yo me interrogaba además, yo decía, si eso está ocurriendo en Lima, donde hay información, debe estar también ocurriendo en otros lugares. Y entonces lo que estamos viendo en medio de este pandemonio electoral, en el que vale todo, que la búsqueda del poder por estos grupos que declaran además que lo primero que van a hacer, que una vez que, entre comillas, ganen las elecciones, es convocar a una asamblea constituyente y cambiar la constitución, y que su objetivo es mantenerse en el poder. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que el aprendizaje que hemos tenido en estas décadas es pobre o nulo, por lo menos en algunos sectores de la población que al presente, si es que estas encuestas son, diríamos, son válidas, tendrían una aceptación del cerca del 40% de la población. Y entonces la situación es grave. Y por eso es que la pregunta es pertinente. No porque nosotros estemos sujetos a los resultados contingentes que van a, entre comillas, poder cambiar o modificar el designio amoroso del Padre que ha enviado a su Hijo para salvarnos, pero sí como significado en términos de prueba para nosotros. Porque eso significa de alguna manera que nosotros no estamos viviendo plenamente nuestra fe. Ya que reclamen y que digan los grupos políticos y los distintos partidos, etcétera, ese es otro asunto. Eso les corresponderá a ellos. Pero a nosotros nos corresponde interrogarnos acerca de nuestra vivencia de fe y testigo de Jesucristo en medio de este mundo que no conocemos. Y justamente la doctrina social de la Iglesia, que no es una ideología de la Iglesia, no es una propuesta partidaria de la Iglesia, es parte de la teología moral de la Iglesia, es decir, se fundamenta en la fe, en la gracia y en la oración, nos señala que es lo que corresponde. Y nosotros tenemos que comprender que tenemos que ilustrar a las personas. Probablemente no nos van a hacer caso. Probablemente la gente se va a irritar más. En algunos casos nos van a tildar y acusar de repente de estar a favor o en contra de algún partido. Y nosotros lo que tenemos que señalar es que lo que nosotros es buscamos la verdad, la libertad y la justicia, porque son valores que corresponden a la vida social según lo que nos propone la Iglesia, que es madre y maestra. Y entonces, por eso, si es que no hay verdad, si es que hay mentira para sorprender y engañar y buscar la adhesión al extremo de querer aparentar que la Iglesia está a favor de estas propuestas partidarias, que claro, los bautizados podrían tener esas alternativas, pero un clérigo no se puede pronunciar, no corresponde. Pero entonces, hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que la vida social
requiere, como ya mencionábamos, con relación a otros temas en jueves anteriores, cuando hablábamos de los principios no negociables, nosotros mencionábamos esos 4 principios que señalaba el Papa Emérito y en esa época el cardenal Ratzinger y luego luego Papa Benedicto XVI. Mencionábamos que los principios de la doctrina social de la Iglesia, que busca reconocer la dignidad de la persona humana como criatura amada por Dios, imagen y semejanza de Dios, llamada a compartir la misión y la vocación de Jesucristo, el Hijo único, enviado por el Padre, y Él envía a los apóstoles de la Iglesia para cumplir la misma tarea, reclaman la solidaridad, la búsqueda del bien común y la subsidiariedad. Es decir, el Estado no puede estar por encima de la persona humana. Es decir, las leyes humanas no pueden estar por encima de la persona humana, ni antes del nacimiento, ni en la vida postnatal, ni cuando está sano, ni cuando está enfermo, ni cuando es joven, ni cuando es niño, ni cuando es anciano, ni cuando tiene trabajo, ni cuando no tiene trabajo. El ser humano, su dignidad no deviene de un estado transitorio. Y no deviene ni siquiera de leyes humanas. Las leyes humanas lo que tienen que hacer es respetar y cautelar esa dignidad inherente que viene de Dios. Y nosotros lo tenemos que tener claro. Pero cuando apreciamos en medio de estas pasiones desatadas, producto de las ideologías y de las distintas preferencias y opciones, entre comillas, pasajeras e inmediatas, y los rencores y resentimientos de las personas, vemos que justamente lo que gobierna esas pasiones es el amor de Dios, es la pasión de Jesucristo. Y de alguna manera, lo que se ponen de manifiesto son los llamados antis. Nosotros en los últimos 20 años especialmente hemos escuchado una intensa actividad propagandística para generar pasiones de odio, muchas veces promovidas por los que señalan a los demás, y los que pretenden ser la conciencia moral señalan a los demás de ser intolerantes y de odiar. Y esos grupos han promovido los movimientos anti. Y esa situación de movimientos anti, especialmente los dirigidos contra la candidata que ha quedado en el segundo lugar a participar en esta segunda vuelta electoral, hace que muchas personas ponen y dicen y declaran que no pueden, que su rencor, que su odio, que sus juicios morales les impiden. Y claro, esa situación hace que muchas veces la razón no pueda permitir el análisis y el discernimiento de lo que verdaderamente está en juego. Porque del otro lado tenemos una propuesta francamente atea, francamente totalitaria, y donde no hay que imaginar, no es un epíteto de alguien que critica externamente, sino es clara y directamente mencionado dentro de sus propias propuestas políticas y defendido por sus propios líderes y dirigentes, incluso congresistas electos, que sostienen y argumentan en contra del Estado de Derecho el, entre comillas, cerrar el Congreso y convocar una asamblea constituyente fuera de los procedimientos que la misma Constitución señala. Entonces lo que están reclamando es apoyo electoral para ir en contra del Estado de Derecho. En este caso, entre comillas, por un proceso electoral, pero para reivindicar los mismos argumentos y los mismos objetivos que antes habían defendido usando las armas. Y entonces tenemos que preguntarnos nosotros acerca de esta situación.
que realmente reviste gravedad. Tanta gravedad que justamente el editorial del diario más antiguo en el Perú, el día de hoy, justamente menciona estos hechos. Y entonces, como señalábamos también, a raíz de la primera vuelta electoral en relación a los temas de defensa de la vida, de defensa del matrimonio, entre el varón y la mujer, y la defensa de la libertad religiosa, y el derecho de los padres a educar a sus hijos en la fe, y decíamos que los que promueven estas cosas lo dicen abiertamente en un país mayoritariamente de fe. Ahora vemos también que hay personas que también abiertamente señalan que no les interesa la libertad de las conciencias, sino que un grupo de personas van a decidir por todos los demás, como ocurre en todos los esquemas de estos gobiernos del llamado socialismo realmente existente que en ninguna parte del mundo ha funcionado. Y lo dicen abiertamente y entre comillas la gente no se sorprende. Pero no solo el tema de la libertad y del Estado de Derecho, sino también en contra de la propia fe. Porque, como ya ocurre en otros lugares, bajo esta ideología atea, lo único que les va a quedar es crear un ídolo estatista que va a ser el grupo, la ideología de los que detentan el poder. Y entonces nosotros, personas de fe, no podemos ignorar esa realidad y tener que, en oración, examinando la información y las propuestas de estos grupos, preguntarnos acerca de si es que con una decisión o con otra nosotros contribuimos o a acercar a los bautizados al bien infinito, o si es que lo que se va a producir es una confusión de ellos. Sin dejar de mencionar que el mismo partido que promueve esta visión, diríamos, totalitaria de base marxista, leninista, maoísta, según lo que ellos mencionan, y agregan mariateguista, implica porque promueven abiertamente el aborto. Entonces nosotros tenemos que conocer estas cosas y en conciencia tenemos que decidir. Sabiendo que, claro, no tenemos que dar cuenta a esas otras criaturas humanas. El voto es, por lo menos, como se declara secreto, nadie les va a preguntar y ustedes no tienen la obligación de decir por quién votan o por quién no votan, pero esa decisión compromete el bien común, compromete la dignidad de la persona humana y reemplaza nuestra, yo diría, la gracia que hemos recibido para construir y edificar el reino en comunión de amor por simplemente vínculos de naturaleza, entre comillas, materiales, meramente inmediatos, sobre texto de justicia social. Y repito lo que mencioné también. No puede haber justicia social si primero no hay justicia con Dios. Si es que no se le da a Dios lo que le corresponde, entonces no podemos darle a nuestros hermanos lo que le corresponde. Porque si yo soy injusto con Dios y no lo reconozco como Dios, ¿cómo voy a reconocer en otras criaturas humanas a mis hermanos? Y justamente esa es la virtud de la religión. Pero cuando tenemos a un grupo que desprecia la religión y dice que es un opio, entonces, ¿cómo se puede realmente edificar la justicia y la paz? Claro, será la paz de los cementerios, será la paz armada. Y la experiencia muestra que esas propuestas no son, diríamos, edificantes.
porque el socialismo bajo esos parámetros ya se instauró en la Rusia zarista, fue vigente en la Europa oriental y ahora en el llamado socialismo del siglo XXI se ha instaurado en nuestro continente en varios países y nosotros tenemos las consecuencias de esas prácticas. Algunos dicen, bueno, pero es que Venezuela no es Bolivia. Es que efectivamente Venezuela en los primeros años, cuando tenían la bonanza petrolera por los precios del petróleo, entonces aparentemente no era tan negativo el modelo. Pero cuando esos precios internacionales del petróleo cambiaron, y entonces se vio que justamente traía empobrecimiento. Entonces, igual, la bonanza pasajera de Bolivia por el gas no significa que esas propuestas, diríamos, ni económicas ni sociales, son constructoras del bien común. Pero claro, en un debate pasional, esas cosas probablemente no se tomen en cuenta. Pero más allá de ese análisis más político, nosotros tenemos que ver qué implica una fe con obras, que es la caridad. Y decíamos que una fe sin esperanza no permite crecer en la caridad. Y la esperanza que nosotros tenemos es que hay una justicia divina de la cual nadie puede escapar. Y esa justicia divina tiene además una misericordia divina que es el amor de Dios, que siempre va a estar dispuesto a que nosotros arrepentidos podamos empezar de nuevo. El año 1917, en que se produce la revolución bolchevique, en octubre, 18 de octubre de ese año fue el año de las apariciones marianas. Y nuestra Madre Santísima le dice a esos niños que si es que no se consagra Rusia a su Inmaculado Corazón, los terrores de Rusia se van a extender. Y efectivamente, esos errores implican esa visión materialista que le roba la dignidad a la persona humana, que produce violencia. Y nuestra Madre nos da una propuesta para enfrentar esa situación. Y es la oración. Y si nosotros no estuviéramos con una fe apagada, tal vez comprenderíamos ante la pregunta que tal vez algunos de ustedes también se está haciendo, bueno, pero ¿qué hacer, padre? ¿No? Como dice, ¿qué hacer, padre? Muchas veces pregunta, ¿y qué podemos hacer? Y entonces muchas veces nosotros hemos respondido, hay que hacer oración. Y la gente dice, solo oración. Y efectivamente, cada quien, en este caso ustedes, laicos, pueden actuar en la esfera política de manera distinta y según lo que la Iglesia señala para los laicos, pero que no es igual que para los clérigos. Entonces, en ese caso, no es igual la responsabilidad de ustedes que mi responsabilidad. Mi responsabilidad tiene que ver con ayudar a que podamos encontrar estos valores de la vida social que la doctrina social de la Iglesia nos señala, que es la libertad que se funda en la verdad, porque es la verdad la que nos hace libres y no ese libertinaje que promueven las ideologías, y la justicia que se funda en darle a quien lo que le corresponde y el ser humano en la dignidad que tiene. Para poder ejercer esa justicia, tiene que ir a Jesucristo. Y María, por ella viene el Señor. Y entonces nosotros vamos a vivir gran parte de este proceso, diríamos, de la segunda vuelta durante el mes de mayo. Las elecciones son en junio. Mayo es el mes mariano. Y entonces nosotros deberíamos de prepararnos.
para todos acudir a nuestra Madre para tener luz, para poder tener paz y para poder encontrar la manera de dar un testimonio que no fracture a nuestros hermanos de una manera en que se produzcan enfrentamientos mayores. Y eso es lo que espera el Señor de nosotros. Yo voy a suspender acá mis comentarios en el supuesto, no sé si me equivoco, de que de repente ustedes quieren hacer comentarios y preguntas. Si no hay ningún comentario, ninguna pregunta, bueno, puedo continuar mencionando algunos puntos más, pero supongo que por ser un tema muy coyuntural, de muchos aristas, tal vez ustedes pueden encontrar en las cosas que le he mencionado que no se están señalando aspectos que deberían de ser tomados en consideración y que podrían sesgar esta visión que queremos hacer más allá de una visión meramente coyuntural, política. Dicho sea de paso, antes de concluir, es necesario que nosotros nos demos cuenta que la doctrina social de la Iglesia lo va elaborando en el proceso conforme las circunstancias de la vida humana van cambiando por efectos económicos, sociales, tecnológicos, científicos, pero que constituye un magisterio válido, y que la Iglesia propone para que nosotros podamos tener elementos justamente para discernir sobre la vida pública, sabiendo que nuestra fe no se restringe a un intimismo, sino que especialmente ustedes, que laicos comprometidos, que están en el mundo pero no son del mundo, tienen también la responsabilidad como ciudadanos de actuar y de intervenir en coyunturas como las que tenemos. Y entonces, por eso es que la Iglesia, en su doctrina social, además de la visión de fe, de la teología, toma en cuenta también a las ciencias sociales, a la política, pero no en una visión ideológica, sino en una visión que se funda en la revelación, y por eso es que la doctrina social es parte de la teología moral. Pero bueno, más allá de eso, no sé si es que ustedes, los moderadores, los panelistas, tienen algún comentario, alguna pregunta que Sí, podamos. padre, tenemos unas preguntas aquí que nos han llegado. Vamos a ir nombrándolas. Acá hay una pregunta que dice: ante la evidencia de argumentos expuestos, ¿por qué nuestros pastores no son claros al pronunciarse contra la opción comunista marxista que está liderando la opinión pública en el Perú? Esa es una de las preguntas que nos hacen llegar. Tenemos dos más que ahí en el panel va a ir diciéndolas luego de esta. A ver, yo no puedo saber por qué no hay un pronunciamiento sobre esto. Yo no tengo las razones. Yo me imagino que ante una situación tan polarizada, nuestros pastores toman conciencia que es una situación pues que definitivamente va a tener en medio de esa polarización aceptación de algunos y rechazo de otros, y que puede ser interpretada como una opción, diríamos, o una intervención politizada, partidarista, porque claro, es una situación muy difícil. Nos tendrán que ilustrar según su, es porque justamente cuando la situación es más compleja es que se necesita la acción de los pastores.
Ahora, yo veía con extrañeza justamente esto que les mencionaba, como estas otras sectas que no pertenecen a la Iglesia Católica, sí muy audazmente se pronuncian, pero claro, generan confusión. Pero eso también ocurre en algunos grupos de los llamados de seguidores de Lutero. Entonces nosotros estamos realmente en una situación donde sería, yo diría, erróneo pensar que ante tanta polarización y ante tantos aspectos que tienen que ver con el bien común, que están en juego tal vez como nunca, como lo señala el propio editorial del Comercio, que realmente llama la atención. Yo no sé si ustedes lo han leído el editorial de hoy día, pero tal vez convendría que si no lo han leído, yo no sé si es que es posible hacer algo que quiero hacer. Les voy a poner el audio, a ver si se puede escuchar. Sí, claro, padre. A ver, vamos a ver si se puede escuchar. Vamos a ver. Sí, probamos. A ver si lo puedo poner. El editorial del Comercio. Hoy. Sí se escucha. 2021. Anuncios de tormenta. Las declaraciones de distintos congresistas electos de Perú Libre confirman los temores de que la democracia está en peligro. No ha existido proceso de segunda vuelta en nuestra historia reciente en el que no se haya esgrimido desde una de las partes en contienda o desde las dos el argumento de que lo que está en juego es la vigencia de la democracia. Tales advertencias, sin embargo, han estado por lo general asociadas a la trayectoria política o a las vinculaciones internacionales del candidato al que se identificaba como peligroso para la subsistencia del Estado de Derecho, antes que declaraciones suyas o de las personas de su entorno, y menos aún a anuncios que formasen parte de su plan de gobierno. En la presente coyuntura, no obstante, eso ha cambiado. Tanto en el discurso programático de Perú Libre como en las entrevistas que conceden en estos días a los medios los congresistas virtualmente electos de esa organización, es posible distinguir nítidas amenazas a la institucionalidad democrática en el país, que debemos señalar. En el documento presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones para reseñar las acciones que adoptaría de llegar al poder, por ejemplo, Perú Libre afirma que los ministerios de Educación y Cultura deben evaluar los contenidos de la televisión y las radios antes de la difusión, evitando de esta forma que se atente contra la moral y las buenas costumbres de la sociedad peruana. Más adelante, se puntualizan también las supuestas razones por las que la ley de regulación es necesaria para evitar con ello la libertad del enriquecimiento, chantaje, difamación, calumnia y sobre todo la mentira. Es decir, casi la versión de manual para imponer un mecanismo de censura a la crítica y a la información incómoda para el gobierno de turno. En ese mismo sentido, se han pronunciado además los futuros parlamentarios Samuel Coaila. El partido es un partido democrático. Cuando dice regule, se refiere, por ejemplo, a los medios de comunicación que propagan programas que no llevan a nada a culturizar al pueblo, y Zaira Arias, vamos a ganar y tu programa y tu persona se van a tener que retirar, le dijo fuera de cámaras al conductor de un espacio político al que previamente había llamado miserable. A la misma legisladora en ciernes, por otro lado, debemos la versión más acabada de un proyecto abiertamente inconstitucional del que permanentemente se habla en los predios de Perú Libre. El maestro Castillo plantea que en un plazo no mayor a 6 meses va a llamar a la Asamblea Constituyente. Esto automáticamente va a disolver el Congreso, proclamó ella días atrás. Y luego añadió: solo va a quedar la mesa permanente, actuando en el legislativo de la mano con el ejecutivo, y se dará paso a los asambleístas que van a redactar la nueva Constitución. Por su parte, el futuro parlamentario Guillermo Bermejo también ha abundado en la tesis de que el eventual cambio constitucional no debe ser decidido en el Congreso, como manda la actual ley de leyes, sino en las ánforas. Un comentario que acompañó con la advertencia de que, de llegar al poder, piensan expulsar a la DEA, la Agencia Norteamericana para la Administración del Control de Drogas, principal colaborador en la lucha contra el narcotráfico en el país. En suma, pues,
Lo que tenemos es a voceros calificados de una de las dos opciones que se disputan el acceso al gobierno en esta segunda vuelta, que nos están describiendo, con pelos y señales, la tormenta que piensa desatar si obtienen el triunfo. Una tormenta que, como decíamos al principio, afectaría a las instituciones sobre las que descansa nuestra democracia: la libertad de prensa, separación de poderes, limitación constitucional de la capacidad de acción de quien administra el Ejecutivo, etc., de manera definitiva. Y no tomar precauciones ante los anuncios de un temporal, ya se sabe, es la manera más absurda de dejarse abatir por la desgracia. Esto fue el editorial de El Comercio, hoy. Bueno, no es que tampoco el comercio sea, diríamos, una fuente de objetividad y de imparcialidad. Sabemos que es una institución que tiene intereses, pero yo diría en este caso lo que estás diciendo está señalando algunos de los puntos que son, diríamos, conocidos, ¿no? No está, digamos, no está difamando, no está calumniando, está citando. El tema es que tal vez no se tenga plena conciencia de las implicancias de estas cosas. Claro, estas personas probablemente lo ven más desde sus intereses particulares, en relación a propietarios de medios de comunicación, pero lo que sabemos sí de la experiencia en países vecinos, en Venezuela y en otros lugares como Nicaragua y Cuba en nuestro continente, que este modelo propuesto definitivamente restringe la libertad, establece una verdad oficial y cualquier acción que se pretenda enfrentar con argumentos es rechazada por los que detentan el poder de manera violenta y abusiva. Y prueba de eso es que la emigración no se produce a esos países que supuestamente son muy justos y se busca el bien común. Entonces la emigración no se produce hacia Venezuela, hacia Cuba, sino se produce emigración desde esos países. Y además en esos países no hay libertad religiosa. Y más preocupante cuando vemos a personas que se presentan como obispos sin identificar su real filiación y pueden hacer creer que la iglesia está, diríamos, de acuerdo con eso. Yo pienso que ante estas evidencias, la Conferencia Episcopal Peruana, espero, se pronuncie, porque en realidad se necesita la voz de los pastores, pero claro, yo no soy parte de las deliberaciones en ese nivel tan alto. Yo tengo mi opinión simplemente personal, y simplemente les señalo la gravedad de la situación, pero más allá de ver esta situación con miedo, con temor, o que se desate una pasión de odio, lo que nosotros sabemos por la revelación en Jesucristo y más por Pascual, es que es el amor de Dios el que justamente ordena esas pasiones desordenadas. Este es un tiempo de prueba para que nosotros demos testimonio de fe, testimonio de nuestra esperanza firme y testimonio de una caridad ardiente. Entonces no lo podemos dejar llevar por las pasiones desordenadas, por el miedo y por el odio, sino saber que en Cristo nosotros ya hemos muerto y resucitado y estamos llamados a ser testigos de esa buena noticia. No sé si es que hay algún otro comentario, pregunta. Sí, padre, acá le doy pase a Cristian, que tiene una segunda pregunta que justo va relacionada con el tema que habla ahorita. Cristian, ¿estás por ahí? Muy buenas noches, padre. Buenas noches con todos los presentes. Hola, Vamos a Cristian. citar, gracias, padre. Vamos a citar el siguiente comentario que nos ha llegado en el chat.
nos hablan un poco acerca de una experiencia que han tenido y nos hablan con una pregunta al final. Padre, buenas noches. He viajado de Uruguay y Bolivia y tienen la misma posición de este grupo de la izquierda. Y si bien había el temor entendible de cristianos y de toda la sociedad civil de que se diera un gobierno totalitario, pero esto no ha sido así. No se ha generado todo eso, y estos países, al menos en lo que se ha visto, han logrado mayor igualdad social e incluso han sido apoyados por sectores de la Iglesia Católica. ¿No será que es más el temor que la realidad? Comento esto con mucho respeto. Gracias. Esa es una tingencia razonable, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros tenemos que ver es que estas propuestas no son imaginación, o sea, son parte del plan de gobierno y de las declaraciones públicas de sus dirigentes. En el caso de Uruguay, en las elecciones no había, Mujica no decía que se iba a quedar y que iba a cerrar el Congreso y que iba a establecer una asamblea constituyente y que no iba a salir nunca. Tal vez si es que Mujica hubiese declarado eso, en Uruguay nunca lo hubiesen elegido. Igual, en las elecciones en Bolivia tampoco decían eso. Entonces nosotros tenemos, diríamos, acá un nivel, entre comillas, de sinceridad que hay que agradecer, pero que entonces no podemos comparar realidades distintas. Acá se nos está diciendo claramente que van a cerrar el Congreso, que van a convocar una asamblea constituyente y que se van a quedar. Porque el socialismo, el modelo que pretenden construir, no se puede realizar en 5 años. Y no solo se trata de gobierno, sino de tomar el poder. Entonces ellos lo dicen abiertamente. Entonces lo que uno hay que tiene que decir es, bueno, ¿le cree o no le cree a lo que dicen? En este caso, diríamos, yo quisiera que estos políticos, como ocurre usualmente, ¿no? Prometen una cosa y hacen otra cosa. Pero generalmente eso ocurre cuando te prometen, entre comillas, cosas que son, diríamos, electoreras, populistas. Pero acá están diciendo con todas sus letras lo que van a hacer. Entonces, yo les tengo que creer, pues, ¿no? Más bien me parece un tanto equivocado decir, bueno, están proponiendo eso, pero en otros países han hecho otras cosas, ¿no? Pero acá nos están diciendo que van a hacer esto. Entonces, si no lo hizo Mujica, Mujica no lo propuso, bien por los uruguayos. Evo Morales rehizo parcialmente la situación, cambió la constitución, se reeligió, tuvo que salir, pero lo que nosotros tenemos que darnos cuenta justamente viendo este proceso de décadas que, diríamos, la confluencia de visiones de lo que es el país llevan a una visión pues abiertamente, diríamos, estatista, de un marxismo, yo diría, ya superado, y que, ¿cómo se llama? A confesión de parte, relevo de prueba. Entonces, no es que yo estoy teniendo una posición maliciosa, por eso les he citado lo que dice el comercio. Y el comercio no puede ser tildado de un medio en estos momentos de oposición a este partido. Porque si fuera oposición, eso lo ponen en el editorial, pero uno ve las otras páginas y hacen una publicidad, no solo en el periódico, sino también en los medios televisivos que controlan, que son parte del mismo grupo, como Canal N, hacen, yo diría, abierta publicidad por este grupo. Entonces yo diría, es cierto, nosotros no tenemos una bola de cristal sobre lo que va a ocurrir. Lo usual en la política es que prometan hacer cosas que quiere la población, pero al final no cumplen, ¿no? Como las ofertas del gas a 12 soles y de empleo pleno, etcétera.
Pero en este caso lo que se están proponiendo es, mira, vamos a cambiar todo. No va a haber elecciones, nosotros vamos a controlar los medios de comunicación. Entonces, claro, cada uno de ustedes decida, pero me da la impresión que la persona que hace esa pregunta lo hace tal vez con algunas razones, pero habría que examinar si es que no está moviéndose más por sus afinidades, por sus, diríamos, odios o por qué otras motivaciones. Examinemos nuestras pasiones y nosotros tenemos que preguntarnos, para construir el bien común en el Perú, para construir una civilización del amor, se puede tener una posición, diríamos así, hegemonista, abiertamente, yo diría, dictatorial. La democracia no es tampoco, diríamos, un modelo ideal, pero por lo menos permite la vigencia de ciertas libertades. Pero cuando esas libertades abiertamente se nos dice que no van a ser atendidas y se plantean propuestas populistas, esta propuesta de, por ejemplo, ingreso libre a las universidades, puede significar, como ocurre en países que tienen y han tenido estos modelos, centros de adoctrinamiento de todos los jóvenes. En el caso de la medicina, que es la profesión que yo mejor conozco, la propuesta de este grupo es que los residentes, que son médicos ya titulados, que están haciendo su especialidad, tienen que hacerlo gratuitamente. Entonces, claro, esos son médicos que tienen más de 14 años de estudios. Y entonces, yo diría, no, felizmente, son cosas que están en los documentos propuestos y como bien dice, me parece, el editorial del Comercio, en otras campañas políticas se hacían acusaciones de ese tipo, pero eran, diríamos, sospechas. En este caso no tenemos sospechas, sino tenemos declaración de parte, pública, transparente y refrendada por los propios voceros políticos, ¿no? Entonces, bueno, yo tal vez soy demasiado receloso, sesgado, pero yo diría que las cosas están claras. Igual estaba claro cuando algunos otros grupos políticos abiertamente decían que iban a imponer el matrimonio de personas del mismo sexo, y este grupo también dice abiertamente que va a legalizar el aborto. Entonces, desde la fe, desde la dignidad de la persona humana, yo personalmente llamo la atención para que ustedes estén informados. Ahora, yo no voy a ir, les voy a pedir, denme una copia, tomen foto a su voto y me envían por WhatsApp. No, yo no les voy a preguntar eso. Le darán cuentas al Señor y a sus hijos, a sus hermanos, a las personas que dependen de ustedes, y son adultos con familia dependientes de ustedes, y si no, a su propia conciencia. Pero ya sabemos lo que produce esto. En el Perú hay más de 1 millón de venezolanos. Entonces, si las cosas están tan bien en Venezuela, ¿por qué se vienen? Si antes la corriente migratoria era inversa, eran los peruanos que iban a Venezuela. En Argentina está ocurriendo también algo análogo. Entonces yo diría, he escuchado yo argumentos como el que se menciona, y por lo menos en mi caso, yo he escuchado esos argumentos de personas que están, pues, francamente a favor de estas ideologías. Y claro, entiendo que, bueno, tendrán algún beneficio o alguna para argumentar de esa manera, pero esos argumentos me parece que no corresponden a la realidad presente. Porque gracias a Dios las cosas están más claras que en otros momentos. Una de las candidatas que participó en la primera vuelta decía,
citando a otro politicólogo de las elecciones que hubieron en la segunda vuelta del año 2011 con respecto a Humala y Keiko Fujimori, en ese momento participaron en la segunda vuelta, decía, no, con respecto a Humala tenemos dudas, con respecto a Fujimori tenemos certezas. Yo diría ahora podemos decir con respecto a este grupo Perú Libre tenemos certezas, tenemos claro lo que ellos dicen, porque ellos mismos lo dicen, no, nadie los está acusando, ellos están argumentando en favor. Entonces, bueno, creo que facilita el que nosotros podamos hacer un examen más claro, ¿no? Y claro, ante esa claridad, yo creo que pecaría de ambigüedad y no llamar a las cosas como son. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces no estoy faltando, no estoy haciendo ninguna acción en contra de la verdad, sino simplemente estoy citando. Sí, padre. Justo creo que acaba de responder una de las preguntas y la voy a unir con otra que dice aquí, ¿por qué las personas dicen ser católicas y asisten a misa, inclusive pertenecen al clero y persisten en votar en el comunismo? Esta pregunta ya la he respondido justo ahora antes, pero acá hay una preocupación de alguien que cuenta un poco, ¿no? Dice, hay católicos que prefieren votar por el comunismo antes que votar por una candidata, en teoría corrupta. A pesar de mostrarle las pruebas de los peligros del comunismo, no entienden qué podemos hacer por ellos, además de rezar mucho, ¿no? Creo que se cuestiona aquí el tema de que a pesar de que estas personas rezan, y justamente comentaba aquí también un amigo y decía, he nacido en hermanos de fe y muchos de estos hermanos que a mí me han enseñado en teoría a unirme al camino de fe, los veo ahora en este trance en las redes sociales, ¿no? ¿Cómo podemos responder ante ello? Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que realmente vivimos en una realidad donde la verdad no es apreciada. O sea, ya hemos mencionado varias veces que vivimos en una etapa de la historia del posmodernismo, de la cultura de la posverdad, donde lo que cuenta más es la opinión que la verdad. Y esta visión, diríamos, posverdad, es contraria a la razón, es irracional y por eso se exaltan las pasiones. Y claro, durante muchos años ha habido esta promoción, diríamos, del anti, ¿no? Y entonces los antis están muy metidos. Y por eso es que, diríamos, estas elecciones podríamos decir que hay dos antis enfrentados. El anti-fujimorismo, anti-Keiko, diríamos, y el anticomunismo, ¿no es cierto? Y las dos son visiones, diríamos, pasionales. Pero cuando nosotros no entendemos quién es el ser humano y que Jesucristo nos revela quién es el ser humano, y creemos que la corrupción no es un pecado, porque eso es lo que se nos ha dicho durante 20 años, sino que la corrupción es el patrimonio de algunos. Diríamos, no todos somos pecadores, sino que algunos son corruptos y otros no son corruptos. Eso no corresponde a la antropología cristiana. Nosotros sabemos que las criaturas humanas somos criaturas imperfectas, heridas por el pecado, que hemos sido redimidos, pero necesitamos participar de esa redención por la gracia, en una conversión continua. Pero cuando yo creo que el problema de la corrupción es un problema legal, humano, y que es patrimonio de unas personas y no de otras,
y no me doy cuenta que eso ha sido una de las formas de enfrentamiento político en los últimos años, entonces yo he alimentado una visión pasional que, claro, en estos momentos, como yo veo mucha gente, dice, no, es que yo soy una persona digna, dice, ¿no? La gente, yo soy una persona digna y yo no puedo votar por una corrupta, ¿no? Eso es lo que más o menos veo yo en las redes sociales. Y entonces yo estoy en contra de la corrupción. Entonces dice, sí, efectivamente, ¿quién está a favor de la corrupción? ¿Quién puede estar a favor del robo, de la mentira, del engaño? Automáticamente etiquetan en esa visión dicotómica a todos los demás que son personas que están a favor del engaño, de la mentira, de la corrupción. Pero lo que ocurre es que las personas van a ser corruptas si es que no viven en Cristo. Y claro, si es que alguien no ha tenido la oportunidad de manejar recursos públicos, entonces, claro, sus posibilidades de corrupción son muy bajas. Pero igual, dentro de este mismo grupo, del llamado partido, diríamos, no corrupto, llamémosle así para seguir la dicotomía corrupción versus anticorrupción, vemos que cuando dirigentes de este partido han tenido la posibilidad de manejar recursos públicos, también han cometido actos de corrupción. Y vemos incluso el propio candidato, que se presenta como un profesor humilde, dice, no es un profesor humilde, y la gente dice también Abimael era un profesor humilde. Pero este profesor humilde que saltó a la fama con la huelga del SUTEC del año 2017, que goza de licencia sindical, tiene un patrimonio que diríamos no se corresponde con sus ingresos. Entonces, yo diría, el examen de la corrupción visto como un problema que afecta solamente a unas personas y no a otras es un error. Porque la corrupción es un pecado, es el pecado contra el séptimo mandamiento, el robo. ¿Okay? Entonces, claro, la persona tiene la oportunidad, tiene el poder, cree que lo puede hacer, consigue personas que están a su alrededor, las leyes son permisivas y tiene el control, entonces lo va a hacer. Y eso es lo que la experiencia en el mundo, no es solamente en el Perú, y en todos los gobiernos. Por eso el Papa cuando vino a nuestro país hizo una pregunta, ¿y por qué en el Perú todos los expresidentes están presos? En ese momento todavía no estaba denunciado el actual congresista electo inhabilitado, pero ahora ya se sabe que probablemente también va a estar preso en algún momento. ¿Por qué es así? Porque, como dicen, no, es que su organización es una organización delictiva. No, es porque las leyes humanas no alcanzan para impedir el comportamiento moral de las personas. Por eso es que nosotros tenemos como fundamento de la moral la fe y la gracia. Entonces, nosotros no podemos dejar de examinar la realidad social sin lo que hemos recibido como enseñanza y como la revelación. Entonces, claro, los medios de comunicación no hacen un análisis que tome en consideración esos elementos. Entonces aparecen que algunas personas parecería que tendrían esa característica y hubiera otros que han nacido sin pecado concebidos. Y eso no corresponde a la revelación. Yo no sé si he respondido la pregunta, me he ido por otro lado. Sí, pero... padre. Sí, está bien. Le doy paso a Cristian con la siguiente pregunta. Bueno, padre, nos han llegado unos comentarios en los cuales nos refieren de esta manera. Sería bueno, padre, levantar nuestra voz de protesta y si esta también sería una forma de hacer algo para que se haga escuchar nuestra voz
en defensa de los inocentes ante el peligro de un gobierno comunista que sería catastrófico. Y a la vez también nos dicen, sería bueno que nosotros los católicos sigamos evangelizando mediante la catequesis, llamando a la conversión antes de emitir opiniones sobre los partidos políticos. A ver, yo por eso les decía, es distinta la responsabilidad del laico de que del clérigo. ¿Ya? Yo de alguna manera, voy a decirlo de esta forma, yo estoy en una posición un poco más cómoda que ustedes. Porque yo no puedo entrometerme en el debate político partidario, llamando a votar por un candidato o por otro. ¿Okay? Eso no me corresponde. Pero sí yo debo, y es mi deber, poner sobre la mesa las propuestas y examinarlas a la luz de la revelación y de la doctrina social de la Iglesia. Y hacerles notar, además, que hay propuestas que son claramente contrarias a la libertad, contrarias a la verdad, contrarias a lo que es la justicia, como la entendemos de manera recta. Y claro, y les hago notar lo que está apareciendo en el debate. Lo que yo les digo no representa en estos momentos, según las encuestas, a la mayoría. Entonces diríamos, mi posición no es la popular. Y claro, yo diría, bueno, pero ¿cómo hago ver eso si yo debería de hacerme de la vista gorda, no decir nada y decir esto? No, es que es mi deber decir. Yo no, ustedes deciden libremente, cada quien y todos los demás. Pero eso en primer lugar. En segundo lugar, el qué hacer. Mi exhortación es que en estos momentos nosotros tenemos que darnos cuenta que la oración con nuestra madre es poderosa. Y que justamente por eso les hacía la referencia a Fátima. Y nosotros ya estamos por empezar el mes de mayo, es el mes de nuestra madre. Y nuestra madre, en un contexto de la Europa ensangrentada por la guerra, con una división tremenda, llamó a oración, llamó a conversión. Y nosotros, y por eso les hacía referencia a que muchas de las polarizaciones y disputas anteriores no han logrado que nosotros, los peruanos, superemos esas divisiones. Nosotros tenemos que saber que justamente porque nos damos cuenta que en ambas alternativas hay limitaciones, no son, diríamos, no estamos eligiendo entre santos. Lo que nosotros necesitamos es justamente una conversión más profunda para que en adelante la luz de la fe ayude a que nosotros podamos realmente iluminar y poder acompañar el proceso social de una manera que es conforme a la voluntad de Dios. Y que yo mencionaba por eso, que todo lo que un balance que tenemos que hacer es que definitivamente hemos pecado de omisión. No hemos dado testimonio. Nos hemos dejado tal vez arrastrar por pasiones pasajeras. Y claro, en la medida en que ahora la situación es más dramática por la polarización y los términos en que se propone esa polarización, nosotros tenemos que saber que el tiempo es breve y que si es que no actuamos como se nos demanda según nuestra fe, nosotros justamente por haber recibido más tenemos mayor responsabilidad. Entonces lo que necesitamos es oración, ayuno, limosna, conversión.
Y qué mejor oración que hacerlo con María y con José. Yo diría, si ustedes me dirían a salir a marchas, etcétera, yo diría, hagamos el rosario. El día domingo, por ejemplo, los hermanos me decían, van a rezar el Santo Rosario. Y yo diría, multipliquemos el rosario. Si ustedes adicionalmente quieren hacer sus otros activismos, bueno, háganlos. Pero yo lo que les recomiendo es multipliquemos el rosario, pidamos por nuestro país, pidamos por nuestros compatriotas, pidamos por los que van a asumir como autoridades en el legislativo, por los que eventualmente sean elegidos. Pongamos al Señor sobre todas las cosas. Bueno, gracias, Padre. Nos han llegado varias preguntas, pero muchas de las preguntas que nos han llegado son muy parecidas o bueno, yo las he estado respondiendo con el tema del comunismo, del neoliberalismo. Vemos que tienen muchas preguntas acerca de quién votar, por qué partido votar, y bueno, creo que ya dejó claro cuál es la postura según la doctrina, según nuestro catecismo de la iglesia. Entonces, sí tengo aquí una pregunta más, y de ahí Cristian, si quiere plantear otra, creo que con eso podemos cerrar, hermanos. Y es de acuerdo a esta prueba de fe, esperanza y caridad que nos habla, y de acuerdo a la comunión de personas que nos habla el catecismo, en cuanto al cierre de nuestras iglesias, que hemos vuelto muchas de las diócesis a cerrar y no pueden recibir esa comunión los hermanos. Ahora, ¿cómo hacer sostener a este grupo de personas que a lo largo de estas semanas con mayor realce se han visto enfrentados en las redes sociales y han sido cuestionados muchos en este tema de la fe que tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos actuar con solamente la oración? La oración solo nos puede sostener. Hay otros ejercicios espirituales por los cuales nosotros podemos acogernos como católicos. Nosotros sabemos, ¿no? La Iglesia nos enseña que la fe es fundamental. Y la fe está unida a las otras dos virtudes teologales, la esperanza y la caridad. Y la caridad es la que muestra si nuestra fe es viva, ¿no? Muestra, me dice Santiago, una fe sin obras está muerta. Entonces, la caridad es el amor de Dios que nos lleva a la comunión. Y vivimos en un momento donde la situación, claro, uno ve las redes sociales y está sumamente polarizada. La gente se insulta, se ataca, se descalifica, algunos de una manera con expresiones subidas de tono. Y claro, una persona se pasea por esas cosas y sale pues, yo no sé, yo cuando veo alguno de esos mensajes, uno sale con una desazón muy grande, porque ve que hay una división entre personas, yo diría, y personas de fe, a muchos yo conozco, y también se reproduce muchas veces al interior de las familias. Entonces, yo diría, la oración es indispensable en estos momentos, hay que redoblar la oración. Además, necesitamos la gracia santificante que se nos comunica a través de los sacramentos. Hay restricciones justamente en el momento en que es más necesario, hay restricciones para poder recibir los sacramentos. Y entonces eso va a hacer que la prueba es mucho más dura. Por eso es que la oración tiene que ser más insistente. Pero tener claro que la oración es para que el Señor reine. Que la oración es para que nos convirtamos, para que nos perdonemos, para que nos reconciliemos, para que no vence el odio, sino vence el amor, para que no venza la violencia, sino el amor. Y el Señor ya consiguió esa victoria. Y nosotros tenemos que acudir a Él en este tiempo de Pascua, es lo que se nos pide. Claro,
No aconsejo que se sumerjan y se paseen por las redes y discutan aquí y allá y, terminen amargados. No sé, pues algunos sí lo hacen, yo no se los, pero no se los aconsejo. Y yo lo que aconsejaría es, vayamos de la mano de nuestra Madre a una oración con fe. Confiemos que ella es como, o sea, un arma poderosa es el rosario. No hay arma más poderosa en el mundo. Claro, si no tengo fe, me va a parecer poco, me va a parecer insuficiente. Pero, como les digo, esto es una prueba para nuestra fe, para nuestra esperanza y para nuestra caridad. Y nosotros tenemos que darnos cuenta, estamos probados y nos podemos llenar de resentimiento, de rencor, de odio. Y eso lo debemos de evitar, luchar para que no sea así. Claro, ejercemos nuestro voto y conocemos las propuestas. Entonces, más que por las personas, examinamos las propuestas y escojamos la propuesta que creamos que es más conveniente para que el bien común, el Estado de Derecho, la separación de poderes, la libertad, la verdad, el bien común, se puedan desarrollar y poder edificar justicia y paz, que sabemos que finalmente no son obra humana, es obra de Dios, pero nosotros tenemos que, con nuestros 2 panes y 5 peces, pedirle al Señor que multiplique lo poco que podemos hacer, pero nosotros debemos de evitar dejarnos arrastrar por este huaico de una manera apasionada. Eso es el arrastrar por el huaico. Entonces, tratar de que tengamos un examen sereno en el uso de la razón iluminada por la fe y que las pasiones no nos desborden. Muchas gracias, Padre, por haber resuelto esa interrogante y comentario. Como un comentario o pregunta final que nos hacen llegar, nos citan a través de, en respuesta a lo que le estaban preguntando anteriormente, es lo siguiente. La Hermandad de Emaús ha enviado a Monseñor Castillo una carta mencionándole lo importante que es para los católicos la celebración de la Santa Misa y de la Eucaristía, y que acuden a él para que pida al gobierno se abran los templos con los cuidados respectivos y las normas establecidas. Debemos motivar a otras hermandades y grupos de iglesias para enviar cartas con este fin, y a la vez a esto sumaría un comentario personal de qué manera nosotros a través de esta coyuntura, de este contexto que vivimos, cuál sería nuestra respuesta como católicos a través de las redes sociales, en base también a este dinamismo que hay de poder continuar incentivando o acrecentando el miedo y el temor. ¿Cómo podríamos combatir estas respuestas, estos comentarios como cristianos a la luz de la palabra? Ustedes presentan preguntas complejas, ¿ya? Voy a tratar de resumir porque es casi como hacer otra charla lo que me están proponiendo. A ver si es que... Miren, ve. Yo les he mencionado que este tiempo de Cuaresma y este tiempo de Pascua son pruebas que estamos viviendo, tanto por la pandemia, la cuarentena, como por el proceso electoral en el Perú en este caso, particular para nosotros. Y lo que ocurre con respecto a la pandemia es que en el mundo y también en el Perú ha sido usada sin ningún argumento ni evidencia científica para restringir la libertad religiosa. Y eso es una prueba de fe muy grande. Porque en el fondo, y más en esta semana que estamos contemplando el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, que es el discurso del pan de vida, que nos habla de la Eucaristía, en el fondo se está levantando una acusación contra el Señor. Que acercarse al Señor produce contagio.
enferma y no da vida sino produce muerte. Porque si yo digo es esencial acudir a otros servicios y no a Jesucristo. Y Jesucristo nos dice, yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y entonces yo digo, no, ¿sabes qué? Cerremos los templos, hay mucha enfermedad, que la gente hay que tomar distancia social de Jesucristo. Yo diría eso es absolutamente, en esa prueba de fe estamos desaprobados. Y en esas mismas circunstancias, cuando más lo necesitamos, porque estamos sumergidos en medio de una tempestad donde se mueven olas y vientos y justamente necesitamos reconocer que el Señor no nos abandona, que Él una vez muerto y resucitado ya no muere más y que Él una vez muerto y resucitado ya no tiene las limitaciones del espacio y del tiempo. Y entonces por eso es que necesitamos más oración. Yo cuando les digo más oración porque necesitamos más de Dios. Porque estamos en medio de una pandemia del dolor de muchas familias. Ahora celebraba la Santa Misa de una familia. Inicialmente me piden la misa para una persona que cumplió 1 año de fallecido, hace algunos días. Pero resulta que en el curso, antes de celebrar la misa, fallece uno de los miembros de la familia. Entonces me dicen, padre, ¿puede agregar otra persona? Porque ya para la fecha de la misa van a ser 7 días de difunto. Yo le digo, ¿cómo no? Sí, lo vamos a agregar. Y luego me dicen, ¿puede agregar otra persona más? Porque resulta que ha fallecido otro familiar, miembro de la misma familia, hace 3 días. Y luego me vuelven a llamar y decir, ¿puede agregar a alguien más? Porque uno de los familiares de esa misma familia ha entrado a cuidados intensivos y está gravemente enfermo. Eso está ocurriendo en muchas familias. Y entonces, esa situación dolorosa que están enfrentando muchos compatriotas nuestros, no encuentra consuelo en la política, no encuentra consuelo en ninguna palabra humana, solo en Jesucristo. Y cuando es más necesaria la confesión, cuando es más necesaria la Eucaristía, le decimos a las personas o nos dicen, mira, no, aléjate de Jesucristo. Para mí es absolutamente contradictorio, aberrante. Y claro, en medio de esa situación que no ha desaparecido y estamos actualmente en la etapa más dura de la pandemia, cuando vemos la mortalidad que se está produciendo en estas semanas, es la más alta de todo este año de pandemia. Y eso no es que está disminuyendo. Y entonces, ¿a quién vamos a ir? Solo a Él podemos ir, a quien es la vida. Pero adicionalmente sobre esa situación, vemos el enfrentamiento de grupos de compatriotas nuestros y que hacen distintos planteamientos. Entonces nosotros tenemos que decir, yo digo que tengo fe, que para mí Jesucristo es el Señor. Entonces, tengo que responder en consecuencia a mi fe, a mi esperanza y a mi caridad. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Yo les digo a ustedes, queridos hermanos, más oración. Si ya estaban haciendo el rosario diario, 2 rosarios diarios.
Si conocen a alguien que no hace oración, más oración. Claro, en medio de estas circunstancias también se produce manifestaciones que nos hacen ver que el Señor no nos ha abandonado. Porque les cuento esa experiencia dramática de esa familia y podría contarles otras más. Pero también hay experiencias muy, muy edificantes de personas que han estado en cuidados intensivos, gravemente enfermos, y que me llaman, Padre, ya estoy en mi casa. A veces me da hasta temor de responder las llamadas, porque yo digo, de repente me están llamando porque ha fallecido. Ahora nada más me decían, no, Padre, ya estoy en mi casa. Y he experimentado en este tiempo que he estado en el hospital, he hecho un recorrido de toda mi vida. Me he dado cuenta de todas las cosas que no debí de hacer. Sé que el Señor me ha dado una nueva oportunidad. Sé que he vuelto a nacer. Y no un solo caso, muchos casos. Claro, yo tengo la ventaja de que como estoy en un hospital, entonces observo muchos casos. Ustedes, claro, tal vez tienen sus experiencias de sus amigos y de sus familiares y deben de entre ustedes haber personas que han vivido personalmente o en sus familiares cercanos experiencias de este tipo. Pero entonces uno se da cuenta que en medio del dolor y el sufrimiento el Señor hace cosas buenas. Y entonces nosotros tenemos que volver al Señor. No hay otro a quien esperar. Claro, yo les hago comentarios, entre comillas, políticos. Ustedes por un momento los llevo y los centro y ustedes ven dos personas, dos grupos. Pero está Jesucristo por encima de todos nosotros. Y entonces tenemos que rebobinar, porque a veces uno se queda en ese punto de la dicotomía. Y por eso les decía, el Señor nos llama a la comunión, a un nuevo nacimiento, a una vida nueva. Somos una nueva creación, nosotros tenemos vida divina, nosotros somos luz de Cristo. Y el Señor quiere que iluminemos en medio de las tinieblas y la tempestad y saber que el Señor no nos ha abandonado, pero nuestra fe está siendo probada. No, es que yo quiero saber por qué, hábleme del capitalismo y del neoliberalismo y por qué solamente critica al marxismo y al comunismo, entonces está a favor del neoliberalismo. No, ya lo he dicho, pero tal vez algunas personas creen que eso es lo que hay que decir en estos momentos. Yo digo, no, en estos momentos hay que afirmar más que nunca que Jesucristo está vivo, que Él es el Señor de la historia. Y que en realidad la elección, por eso citaba a San Agustín, es o amar a Dios sobre todas las cosas, hasta el desprecio de mí mismo, o amarme a mí mismo sobre todas las cosas hasta el desprecio de Dios. Bueno, no sé si es que esa era la última pregunta y entonces podemos concluir con una oración antes que se Sí, vayan todos. El último apagará la luz. sí, padre, muchas gracias. Gracias a todos los hermanos también que han comentado. Gracias al padre Augusto por esta charla, esta exposición el día de hoy. Le agradecemos. Esperamos que el otro jueves también con otro tema el padre nos va a acompañar para que los que recién se han conectado por primera vez, a los que siempre nos acompañan también, gracias al panel, gracias a los que nos antecedieron en el Rosario también, a todos los grupos que han participado y quiero cerrar con el comentario como usted empezó y terminó con San Agustín, y que San Agustín pues es un ejemplo de perdón, de que él mismo se perdonó a pesar de que fue muchos años él mismo una de las personas que sufrió ese verdadero amor y esa conversión. Entonces él decía, no busques quedar, date a ti mismo. Entonces creo que darnos a nosotros mismos también es una oración. El Padre nos ha recomendado no rezar un rosario, sino 2 o 3. Si pueden hacerlo, creo que el mejor regalo de amor y entrega es a nuestro prójimo es rezando por
por nuestros hermanos. Así que continuemos en oración. Gracias, Padre Augusto, por sus consejos, por esta charla, y terminamos con esta oración final. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Muy bien, queridos hermanos, glorifiquen al Señor con sus vidas.